diversos alimentos. Y principalmente estoy hablando de esas macromoléculas que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad incorporamos esos nutrientes? Con la finalidad de obtener energía. Esa energía en forma de ¿qué? En forma de ATP. ¿Para qué? Para llevar diversos procesos vitales. Por ejemplo, mi sistema nervioso funciona a través de la neurotransmisión, entonces necesito sintetizar esos neurotransmisores importantes, necesito para que funcionen las bombas de sodio, potasio, ATPasa, esas bombas necesitan también ATP y la energía entonces que se obtiene es en forma de ATP a través de fosforilación a nivel de sustrato. Y lo más importante en esos procesos oxidativos es generar estas coenzimas reducidas que van a producirse en los procesos oxidativos. En la glucólisis, por ejemplo, de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, se produce una reacción de oxidación y esa pérdida de electrones recibe esta coenzima NAD y transforma en NADH. Entonces, esta va a transportar ¿dónde esos electrones? A la cadena transportadora de electrones. Lo que se está haciendo a través de esa reacción oxidativa es transferir esa energía a esa coenzima y esta va a ser la responsable del transporte de esos electrones a través de la cadena, ¿no? ¿Para qué? Para producir esta molécula finalmente de ATP a través de la fosforilación oxidativa mediante la ATP sintasa. Entonces, no solamente la glucosa puede generar energía, son más energéticos inclusive los lípidos, dentro de estos los ácidos grasos a través de ese proceso de beta oxidación. Y también generamos energía a partir de la degradación de proteínas. ¿Cuál es la otra función del metabolismo? Suministrar precursores. En el ciclo de Krebs hay una serie de intermediarios que se generan cuando una molécula de acetilcoenzima ingresa, que es la molécula central del metabolismo, y este ciclo va a generar, por ejemplo, alfa-cetoglutarato, que después va a ser precursor de glutamato, glutamina, prolina, que estoy hablando de aminoácidos. Glutamina, importante para la síntesis de purinas, y las purinas importantes para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces estoy viendo que ahí el ciclo de Krebs está participando en varios procesos y esos intermediarios provienen a partir de la acetilcoenzima A y esta viene de la degradación de glucosa, de ácidos grasos y de la degradación o transformación de los ácidos grasos. Entonces estamos viendo cómo esos intermediarios del ciclo de Krebs se están transformando en otras biomoléculas importantes que necesita el organismo para su funcionamiento. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, al hacer, en este caso, transaminación del alfa-cetoglutarato en glutamato, lo que estaría haciendo es producir el glutamato, que es un neurotransmisor. Luego, glutamato por descarboxilación produce GABA, que es nuevamente otro neurotransmisor inhibitorio. Entonces, de esa manera, nuestro organismo participa en esos procesos de transformación y degradación de moléculas y luego la biosíntesis de esas moléculas especializadas que necesita. Ojo, también generamos desechos, por ejemplo, del amoníaco que viene en la urea, donde se produce en el ciclo de la urea. Es una forma de eliminar el amoníaco del organismo que genera daño y a través de los riñones mediante la orina, esta molécula de urea elimina ese amoníaco. Entonces, también el organismo, a través de sus procesos metabólicos, va a tener la necesidad de eliminar esas sustancias que no necesita. ¿Ya? Entonces, definimos como metabolismo a esa interconversión de compuestos químicos en el cuerpo, aquí falta la P, y son un conjunto de reacciones que hacen esas transformaciones, esos cambios de estas biomoléculas mediante una serie de vías. Por ejemplo, la glucosa entra a la glucólisis, produce dos piruvatos, piruvato acetilcoenzima, acetilcoenzima al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs cataboliza esa biomolécula y posteriormente las coenzimas que se generan donde transportan a la cadena transportadora de electrones. Entonces ahí estamos observando que esos cambios, esas transformaciones en las vías metabólicas están interrelacionadas y que estos flujos de metabolitos deben ser regulados, porque si no tendríamos un caos en nuestro organismo, un desorden
y eso es lo que pasa principalmente cuando envejecemos. Hay modificaciones, hay cambios y eso genera, da lugar a una serie de patologías. Entonces, dentro del metabolismo hablamos de metabolito. Hemos hablado de la glucosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa molécula que viene de los carbohidratos, como son los almidones, el glucógeno. Entonces, este compuesto intermediario puede transformarse a través de la exocinasa o glucosinasa en glucosa 6-fosfato. Y entrar a diferentes vías. Sabemos muy bien que es parte de la glucólisis, pero también ingresa a la vía de las pentosas. Puede entrar a la glucogenogénesis, a la síntesis del glucógeno. Puede también ser parte de la gluconeogénesis. Entonces, metabolito es aquella molécula que se genera en el organismo y que puede estar interrelacionada con muchas otras vías metabólicas. Tenemos varios metabolitos, los ácidos grasos, los aminoácidos, etcétera, ¿no es cierto? Algo muy importante que debemos saber, por ejemplo, los alimentos a través de la digestión. Voy a hablar del almidón, por ejemplo, es una molécula polisacarídica, un homopolisacárido que está constituido por más de 15.000 unidades de glucosa y que a través del sistema digestivo ya en la boca empieza ese proceso digestivo mediante la amilasa. Es una enzima que corta esos enlaces glucosídicos alfa 1,4, generando ¿qué cosa? Moléculas más pequeñas y posteriormente ya en el intestino a través de la ayuda de la amilasa pancreática, esto genera unidades de glucosa. Esa glucosa para ingresar al cuerpo se tiene que absorber. ¿Y cómo lo hace? A través de transportadores. Tenemos transportadores que dependen de energía y aquellos que no dependen de energía, que hacen la difusión facilitada. Aquellos que dependen de energía tenemos los SGLTs. ¿Por qué decimos S? S viene de sodio, G de glucosa y T de transporte. Entonces, son transportadores que hacen el transporte secundario. ¿Por qué? Porque usan la energía del transporte primario, es decir, de las bombas de sodio, potasio ATPase. Y tenemos tres tipos, 1, 2 y 3. Por ejemplo, el 1 y el 2 se encuentran en el intestino, el 2 también se encuentra en el riñón, entonces estos van a estar situados en las membranas apicales, principalmente en el epitelio intestinal y en el renal, ¿ya? Es así que la glucosa entonces va a ingresar a través del sistema digestivo mediante el sistema porta hacia el hígado. Y en el hepatocito esa glucosa va a ingresar a través de un GLUT, principalmente GLUT2, ahí está GLUT3, GLUT9, GLUT10, hay varios GLUT. Se caracterizan estas proteínas porque hacen la difusión facilitada. ¿Qué están haciendo estas proteínas? Sirven como medios de transporte a través de la membrana y facilitan en este caso el transporte de glucosa. Entonces no olvidemos, los GLUT son transportadores que hacen la difusión facilitada y que transportan glucosa. También pueden en algunos casos transportar fructosa, galactosa y son hasta ahora ya se han encontrado 13 tipos de transportadores, ¿ya? En algunos casos estos van a depender de la regulación hormonal. Por ejemplo, GLUT4 depende de insulina. Bueno, una vez que a través del sistema porta la glucosa ingresa, tiene que entrar a un tejido, en este caso el hígado. Y dentro de ese tejido específicamente a una célula. Por tanto, en esta célula hemos dicho que vamos a tener transportadores, ¿no? Por acá, GLUT puede ser GLUT2, a través de GLUT2, esa glucosa está ingresada. Entra ¿a dónde? Al citosol, y ahí sufre un proceso catabólico. ¿A través de qué vía? La glucólisis, ¿no es cierto? Glucólisis. Glucólisis. ¿Y en qué se transforma? En dos moléculas de, entonces estamos hablando de glucosa, se transforma en dos moléculas de piruvato.
este piruvato citosólico que deriva de la degradación de la glucosa tiene que ingresar a otro organelo, en este caso la mitocondria. Sabemos muy bien que mitocondria tiene la externa, la membrana interna, la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial está el ciclo de Krebs. Entonces necesitamos que atraviese esas membranas, y ahí tenemos de la misma manera el transportador de piruvato. Por tanto, piruvato ingresa a esta mitocondria a través de ese transportador. Es una proteína que está generando difusión facilitada. Y ahí hace un proceso de descarboxilación y se transforma en acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, esta molécula de acetilcoenzima A es la molécula central del metabolismo, donde termina oxidándose en el ciclo de Krebs. Entonces va a entrar ¿dónde? Al ciclo de Krebs. No solamente acetilcoenzima viene de la degradación de la glucosa o de fructosa o de manosa o de galactosa, sino también viene a partir de aminoácidos y también proviene a partir de lípidos. En este caso voy a hablar de ácidos grasos. ¿Y los ácidos grasos de dónde vienen? De la degradación de los triglicéridos. Entonces, ahí estoy hablando de los triglicéridos. Todas las biomoléculas de importancia, esas macromoléculas que mencioné anteriormente, que son los carbohidratos, los triglicéridos, los aminoácidos, ¿de dónde provienen? De las proteínas. ¿Dónde convergen entonces? En el ciclo de Krebs. Se oxidan finalmente en este ciclo, pero previamente produciendo esta molécula central que es acetilcoenzima, ¿no es cierto? Entonces, ciclo de Krebs, ¿qué está generando? Coenzimas reducidas, genera NAD, genera FAT, genera en el hígado GTP, en el riñón también, y en los otros tejidos, músculo, tejido adiposo, el ciclo de Krebs genera ATP. Hasta ahora hemos hablado del catabolismo, de ese proceso que en este caso está degradando la glucosa y transformando en estas moléculas. Aquí me falta, en el ciclo de Krebs genera dióxido de carbono y genera también en la fosforilación oxidativa agua. Entonces el producto de degradación de esa glucosa va a ser agua, dióxido de carbono, ATP y coenzimas reducidas, pero estas coenzimas después van a ir a generar por fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria ATP, ¿ya? ¿Eso para qué? Que estoy generando energía para las funciones vitales de nuestras células. Por ejemplo, ¿para qué? Para hacer anabolismo. Y cuando digo anabolismo, me refiero a que vamos a hacer un proceso al revés. A partir de acetilcoenzima vamos a sintetizar ácidos grasos triglicéridos. Podemos nosotros sintetizar a partir de piruvato que viene de la degradación de aminoácidos, por ejemplo, glucosa, hacer gluconeogénesis, como ya hemos explicado. Y para ese proceso anabólico, ¿qué necesitamos? ATP, ¿no? Esta moneda energética. En la gluconeogénesis necesitábamos GTP, entonces, y necesitamos NAD reducido, en algunos casos NADP. Entonces, esas moléculas, dióxido de carbono para los procesos de carboxilación, necesitamos agua también, ¿ya? Entonces, esos procesos anabólicos lo que están haciendo es usar esa energía que ha generado el catabolismo para generar nuevas biomoléculas, neurotransmisores, generar, por ejemplo, en el caso de estar yo con hipoxemias, necesito el efector alostérico 2,3-bifosfoglicerato y hacer de que entonces vaya a hacer ese efecto alostérico de la hemoglobina. Ojo, no olvidemos que solamente en este caso la cantidad de energía que una molécula de glucosa genera en forma de ATP es el 40% de la energía que esta molécula contiene. En cambio, el 60% de esa energía se transforma en calor, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver que este proceso es dinámico. ¿Qué es lo que pasa? Aquí esta persona está comiendo
abundante comida, ¿no? Y eso es lo que el Cochalo hace, piensa que al comer harto y bien está comiendo y se está alimentando muy bien, error graso, ¿no es cierto? Porque va a terminar en este estado, como esta persona que vemos acá, obeso. ¿Por qué? Porque está generando un desequilibrio metabólico, ya que en la dieta, sobre todo ahí vemos, hay hamburguesa, hay papa, tiene pan, abundante, ¿qué cosa? Carbohidrato, y eso que genera mucha glucosa. Y esa glucosa pues se degrada, entra a la vía glucolítica produciendo dos moléculas de piruvato, como ya dije, se transforma en acetilcoenzima A y esta a generar energía va a ir al ciclo de Krebs. Pero como la energía es tan abundante, va a ir a almacenar en forma de glucógeno, pero va a ir también a sintetizar a partir de glucosa ácidos grasos esterificados con el glicerol que van a producir triglicéridos. Y esto va a ir a almacenarse, el triglicérido, en el tejido adiposo. Entonces va a empezar a crecer la pancita, sus piernas empiezan a incrementar de volumen, los brazos, la cara, y en esta persona lo que se está generando es la obesidad, ¿sí? Entonces nosotros requerimos una cantidad adecuada de nutrientes energéticos, porque si incorporamos mucha energía, vamos a generar esa patología que está ligada, y con el COVID se ha descubierto que la obesidad es la causa de muchas enfermedades, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, hasta cáncer. Entonces, no es bueno, si bien el metabolismo es dinámico, hay interconversión, pero también en desequilibrios va a generar esos problemas. Entonces, necesitamos aportar energía para diferentes fines en el organismo. En este momento yo estoy hablando, moviendo mis músculos, necesito generar energía, y eso, ¿para qué? Para realizar ese trabajo mecánico de contracción muscular y de generar esos movimientos. También necesito energía para el transporte activo, ese transporte de sodio, potasio, ATPase a través de la bomba, o el transporte de la bomba de protones. ¿Para qué? Para producir el ácido clorhídrico en el estómago, ¿no es cierto? Entonces vamos a necesitar ese ATP para realizar principalmente ese transporte activo que hace gasto de energía. Ya hemos dicho que necesitamos incorporar las moléculas al interior de las células, y para eso que tiene que hacer una molécula, atravesar una membrana. ¿Y cómo lo hace? Por transporte, ya sea transporte activo o difusión facilitada. Esos GLUT que transportan la glucosa son proteínas. Por tanto, para sintetizar esas proteínas que son los GLUT, necesito energía, necesito aminoácidos, necesito unir esos aminoácidos y formar esos enlaces peptídicos. Para eso que necesito generar energía. Y ya hemos visto algo muy importante, la síntesis de macromoléculas. Cuando no tengo glucosa, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Sintetiza glucosa a partir de moléculas sencillas, y por tanto, entonces, el organismo hace esos procesos biosintéticos. Necesito sintetizar esas enzimas que van a estar ligadas a esos procesos metabólicos. En la glucólisis, por ejemplo, necesito hacer la síntesis de esas proteínas. Bueno, ya hemos hablado de vías, vamos a hablar qué es una vía, y justo aquí coincide. Entonces, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esto se cliva y genera dos triosas, hidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato continúa la vía, produce 1,3-bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenol piruvato, y termina en piruvato. Y cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima. Entonces estoy transformando aquí nuestra molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, ¿no es cierto? A través de esas enzimas
son 10, pero hay una, porque la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído para volver a entrar a esta vía glucolítica y por tanto de esa manera son 11 enzimas las que participan, ¿ya? No olvidemos que cuando tenemos la glucosa en elevada concentración y quiero generar energía, se va a activar esta vía. Y sobre todo, ¿qué hormona estoy liberando? La insulina. Entonces, estas enzimas, donde están codificadas genéticamente en los genes, en el ADN, y cada gencito codifica una de las enzimas. ¿Qué vas a tener que hacer? En este caso, el organismo producir esas enzimas para catabolizar esa biomolécula de glucosa en 2-piruvatos. Entonces, dentro de esas vías hay procesos catabólicos, hay procesos anabólicos, y esos procesos están organizados en vías o rutas, se llaman, o ciclos, dependiendo, ¿no? Digo ciclo, por ejemplo, el ciclo de Krebs empieza con oxalacetato, cataboliza acetilcoenzima y termina en oxalacetato. Por eso es un ciclo, ¿ya? Y estos pueden ser de 4 tipos. Uno de ellos es la vía catabólica. Acabamos de mencionar la vía glucolítica, es una vía catabólica. ¿Por qué decimos catabólica? Porque está degradando. En este caso, transformando la glucosa de 6 carbonos en 2 piruvatos de 3 carbonos. Entonces, catabolismo es una vía degradativa de transformación de grandes moléculas en moléculas pequeñas, ¿ya? Al contrario, las vías anabólicas son vías biosintéticas. Sintetizar, hace rato ya hemos explicado, a partir de agua, a partir de dióxido de carbono, a partir de NAD, a partir de ATP, por ejemplo, aminoácidos, proteínas. Entonces, a eso se denomina vías anabólicas. Y cuando digo vías anapleróticas, me refiero, por ejemplo, piruvato se transforma en acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Entonces, esa enzima, esa reacción está haciendo de nexo y conexión entre lo que es la vía glucolítica y el ciclo de Krebs. A ese tipo de reacciones se conocen como vías anapleróticas. Y finalmente tenemos a las vías anfibólicas. El ciclo de Krebs, la gluconeogénesis son vías anfibólicas. En realidad la vía anfibólica, la vía de las pentosas también. ¿Por qué? Porque estas vías hacen tanto anabolismo como catabolismo, ¿ya? El ciclo de Krebs hace catabolismo al hacer que ingrese acetilcoenzima a esta vía y genera intermediarios, y esos intermediarios sirven, por ejemplo, uno de ellos es succinilcoenzima. ¿Para qué sirve? Más glicina, un aminoácido, produce porfirina. La porfirina 9 más el hemo, más el hierro va a producir el hemo, y el hemo es parte de la hemoglobina, esa proteína transportadora de oxígeno. Entonces, esta molécula hemo es importante para la síntesis de en este caso citocromos de la cadena respiratoria, para la síntesis de citocromos P450. Recuerdan cuando hablamos de la catalasa, también es una hemoproteína. Entonces, en la detoxificación y la degradación de peróxido de hidrógeno en los peroxisomas necesitamos producir catalasa, y catalasa es una hemoproteína. ¿Y de dónde viene ese hemo? A partir del ciclo de Krebs, porque succinilcoenzima A es el precursor juntamente con la glicina, y más el hierro se produce esa molécula de hemo. ¿Qué interrelación hay entre catabolismo y anabolismo? Hemos indicado catabolizar es degradar moléculas grandes, carbohidratos, lípidos, proteínas en moléculas sencillas. ¿Cuáles son los productos? Agua, dióxido de carbono. En el caso de las proteínas, además de agua, dióxido de carbono, va a haber amonio, y que generan estos procesos catabólicos: energía, ATP, coenzimas reducidas, NADH, NADPH y FADH. Esto donde va a ir a generar más energía en forma de ATP, en la cadena respiratoria, transportan los electrones, ¿no es cierto? Y
Estas moléculas pequeñitas más estas coenzimas van a ser precursoras de qué? De otras biomoléculas. Por ejemplo, voy a usar piruvato, lactato, glicerol, propionato para sintetizar qué cosa? Glucosa. Y la glucosa va a ir a sintetizar qué cosa? Glucógeno y almacenar en el hígado. Necesito sintetizar una serie de proteínas transportadoras, proteínas contráctiles, enzimas. Entonces, ¿qué necesito? Usar aminoácidos. ¿De dónde vienen esos aminoácidos muy esenciales? De la transformación de unos en otros aminoácidos o también a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, y eso voy a usar para sintetizar esas proteínas. Acetilcoenzima que viene de la glucólisis. ¿Para qué sirve? Para sintetizar ácidos grasos, los ácidos grasos que van a sintetizar más glicerol, los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol esterificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesito hacer la replicación porque después ese gen se va en las células que contiene ese ADN, se tiene que transcribir, traducir, y por tanto ese gen va a terminar en una proteína, para eso que necesito aminoácidos. Entonces, estoy hablando en este momento del anabolismo, y el anabolismo, ¿qué va a usar? Todas esas moléculas que hemos producido para hacer ese proceso anabólico biosintético. Entonces, aquí el ATP sale como ADP, el NAD como un NAD oxidado, el NADH como un NAD oxidado, el NADPH como NADP, el FATH2 como FAT oxidado, y esas moléculas oxidadas van a ser utilizadas nuevamente en el catabolismo porque van a recibir esos hidrogeniones produciendo las coenzimas reducidas y la energía. Entonces, hay una gran interacción entre anabolismo y catabolismo a través de el ATP y esas coenzimas, tanto oxidadas como reducidas. Entonces, ¿qué diferencia existe entre estos dos procesos? Catabolismo, hemos dicho, es una ruta de degradación. Se caracteriza por ser una ruta oxidativa que utiliza como coenzimas en esos procesos oxidativos NAD oxidado, FAT oxidado, flavin mononucleótido oxidado o NADP oxidado, ¿verdad? De moléculas complejas pasa a moléculas simples y su principal función es generar ¿qué cosa? Energía. ¿En forma de qué? ATP. Por tanto, es una vía exergónica. ¿Qué quiere decir exergónica? Que está liberando energía. Y es una vía convergente. Es decir, a partir de varias biomoléculas va a terminar en una sola que es acetilcoenzima. Luego vamos a explicar eso, ¿ya? ¿Cuál es su función? Producir equivalentes reductores, NAD reducido, FAT reducido, generar productos simples, piruvato, lactato, dióxido de carbono, agua, amoníaco, generar ATP por dos pasos, fosforilación oxidativa y por fosforilación a nivel de sustrato, donde en la cadena respiratoria, generar precursores intermediarios. Por ejemplo, en la vía glucolítica, el 1,3-bifosfoglicerato es precursor de 2,3-bifosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato es precursor de serina. El piruvato por transaminación es precursor de alanina. Y en el caso del anabolismo, hemos dicho que son vías biosintéticas. Sintetizan, unen biomoléculas. Es una vía reductiva, porque para hacer eso necesitamos reacciones de reducción, que utiliza NADPH, NADH, FATH, flavin mononucleótido reducido. Entonces se está utilizando coenzimas reducidas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el anabolismo son reacciones reductivas. Para reducir esos compuestos en estos procesos anabólicos, que necesitamos esas coenzimas que aporten los hidrogeniones, que aporten los electrones.
y de donde comienzan, a partir de moléculas simples, se generan macromoléculas de mayor tamaño. Es una vía que consume el ATP, por tanto es una vía endergónica y es divergente, es decir, que a partir de acetilcoenzima A esto va a ir a generar varias otras biomoléculas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa? Síntesis de aminoácidos no esenciales, esos síntesis de qué van a generar proteínas, los ácidos grasos que van a ir a generar con el glicerol, triglicéridos, el glucógeno a partir de qué se sintetiza, a partir de glucosa, los ácidos nucleicos a partir de qué se sintetizan, de nucleótidos, los nucleótidos a partir de qué se sintetizan. Un ratito voy a enchufar mi batería. Los nucleótidos vienen a partir de purinas, pirimidines, la ribosa. Y bueno, entonces estamos viendo ahí y las purinas, pirimidinas, ¿de dónde vienen? De aminoácidos. Y esos aminoácidos, ¿de dónde vienen? Del ciclo de Krebs. Bueno, cuando digo vía anfibólica, me refiero, entre otras, como la vía de las pentosas, el ciclo de Krebs. En este caso voy a usar como ejemplo al ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que converge en el ciclo de Krebs? Acetilcoenzima es la molécula central del metabolismo. ¿De dónde viene? De la glucosa a través de la glucólisis, de los ácidos grasos a través de la beta oxidación. Ácidos grasos en que se transforman mediante la beta oxidación acetilcoenzima la glucosa, después de transformarse en piruvato, luego piruvato por la piruvato deshidrogenasa, en que se transforma acetilcoenzima A. Y también puede venir de la degradación de aminoácidos, ¿ya? Aquí vamos a poner degradación de aminoácidos. Ciertos aminoácidos como la leucina pueden generar la fenilalanina, el triptófano, esta biomolécula, entre otros, y donde entran a catabolizarse a este ciclo, ¿no? Entonces se condensa con oxalacetrato, produce citrato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, succinato, succinato fumarato, fumarato malato y malato termina en sal acetato. ¿Qué es lo que está entrando aquí? Como acetilcoenzima, 2 carbonos y uno de ellos sale acá y el otro sale en esta reacción catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y también en esta reacción es una reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Qué está viendo? El isocitrato se está oxidando y que genera alfa-cetoglutarato. ¿Y qué va a generar eso? NAD reducido. Nuevamente, alfa-cetoglutarato succinilcoenzima, descarboxilación oxidativa. Y otra vez es un proceso oxidativo que está generando NAD. Acá de malato oxalacetato hay una reacción de oxidación y que genera NAD reducido. De succinato a fumarato también hay una reacción de oxidación y que genera PAD. Acá muchos aminoácidos pueden entrar a oxidarse. Por ejemplo, el glutamato, glutamina, prolina, entra arginina y entra histidina, ¿ya? Otros aminoácidos, hasta ahora estoy hablando de catabolismo. Otros aminoácidos que se degradan, aquí tenemos a la isoleucina,
isoleucina, tenemos a la valina, tenemos a metionina y tenemos al propionato, que viene de la degradación de aminoácidos de cadena impar. Propionato. Entonces todo esto está entrando al ciclo de Krebs a catabolizarse. Y aquí fumarato, ¿quién produce? Tirosina, fenilalanina, y produce aspartato. ¿Y quién se oxida en oxalacetato? Es asparagina y aspartato. Entonces, hasta ahora estoy hablando de catabolismo. ¿Quiénes están entrando a catabolizarse el ciclo de Krebs? Carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos. Eso es catabolismo. Pero ciclo de Krebs puede hacer anabolismo. Vamos a borrar todo lo que he escrito para que esté más clarito, ¿ya? Tal vez algunos no debería borrar. Bueno, entonces cuando hablamos de anabolismo, ¿en qué participa el ciclo de Krebs? En sacar al citosol esta molécula de acetilcoenzima. ¿Cómo sale? Como citrato. Y a través de la ATP citratoliasa, ¿qué produce esto? Acetilcoenzima. Y acetilcoenzima es una molécula que va a ir a sintetizar, ¿qué cosa? Ácidos grasos más glicerol, que produce glicerol, triglicéridos. En conjunto esto, triglicéridos. El glicerol 3-fosfato más ácidos grasos que va a producir fosfolípidos, que también va a sintetizar acetilcoenzima en el citosol, colesterol. El colesterol se une a un ácido graso que produce colesterol esterificado. ¿Para qué sirve? Para sintetizar hormonas esteroideas. Cuando digo hormonas esteroideas me refiero al estradiol, a la progesterona, a la testosterona, al cortisol, me refiero a la vitamina D. Entonces, fíjense, el ciclo de Krebs está participando en todo, sintetiza todas las moléculas lipídicas a partir de acetilcoenzima y su función es exportar esa molécula al citosol. Se pueden elongar y generar otras ácidos grasos más de cadenas más grandes, se pueden desaturar, generar ácidos grasos. Produce eicosanoides. Cuando hablo de eicosanoides, ¿a qué me refiero? A las prostaglandinas, prostaciclinas, a todos esos, ¿ya? Bueno, alfa-acetoglutarato puede ir a sintetizar aminoácidos por transaminación. ¿Qué cosa? Glutamato. Glutamato es un neurotransmisor, es también un aminoácido que forma parte de las proteínas, nos puede ir a sintetizar proteínas. Ceamina produce glutamina. Y este es precursor de urinas. Ojo, también puede ir a sintetizar a partir de glutamato prolina. Entonces estamos viendo que acá el ciclo de Krebs está participando en la síntesis de aminoácidos y glutamato se descarboxila, que produce GABA.
Y GABA igual que glutamato, que es un neurotransmisor inhibitorio, en cambio glutamato es excitatorio. Aquí subcinilcoenzima A más glicina, ¿qué producía? Más glicina, que está produciendo porfirina. La porfirina más el hierro que produce el hemo. Entonces, esta más hierro está produciendo el hemo. Y el hemo es parte de varias hemoproteínas, ¿no? De la hemoglobina, de la mioglobina, de la catalasa, es parte de la ciclooxigenasa, es parte de los citocroms, más de 1000 enzimas de citocroms P450, por tanto también participa el ciclo de Krebs en la detoxificación, produce en este caso los citocromos de la cadena respiratoria, el citocromo C1, el citocromo A1, A3, B1, B2, entonces también produce los citocromos de la cadena respiratoria. Y otro proceso que va a hacer es a través de oxalacetato, a través de la aspartato aminotransferasa que produce aspartato. ¿Qué es el aspartato? Un aminoácido. ¿Para qué va a servir? Para la síntesis de purinas y pirimidinas. Y estas para la síntesis de ¿qué? ADN, ARNA, ácidos nucleicos. De la misma manera aquí, la purina, ¿para qué va a servir? Para sintetizar ADN y ARNA. Entonces, también participa en la síntesis de ácidos nucleicos. Purinas para la síntesis de ATP, para la síntesis de nucleótidos, ¿no? Van a generar estos. ¿Y esto para qué sirve? Para sintetizar esas coenzimas. La coenzima A, necesitamos sintetizar NAT, FAT, esos tienen nucleótidos, necesitamos los nucleótidos para producir energía, el ATP, el GTP, que son nucleótidos, ¿no? Moléculas enérgicas. Entonces ahí vemos en esta segunda parte que estoy explicando, el ciclo de Krebs está actuando como una vía anabólica. ¿Han visto la importancia del ciclo de Krebs, chicos? Hace todo el ciclo de Krebs, participa en todos los procesos. Bueno, y cuando hablamos de rutas anapleróticas, me refiero a ciertas reacciones. Por ejemplo, en la gluconeogénesis, el fosfenolpiruvato deriva de oxalacetato. O al revés, fosfenolpiruvato más ácido carbónico que va a dar oxalacetato. Y la enzima es fosfenolpiruvato carboxisinasa. Entonces, esta reacción es parte de una vía anaplerótica. En el caso de piruvato amalato, a través de la enzima málica, en que se transforma malato en el citosol en piruvato más bicarbonato. ¿A través de qué enzima? Enzima málica. O al revés, piruvato más bicarbonato se va a transformar en malato. Y piruvato en oxalacetato a través de la piruvato carboxilasa. Esta reacción ya la conocemos, es parte de la gluconeogénesis. Está ligando entonces el oxalacetato con la gluconeogénesis. Y oxalacetato es parte del ciclo de Krebs. Ojo, ya hemos dicho fosfenolpiruvato en oxalacetato por la piruvato carboxisinasa también. Entonces, estas 4 reacciones son importantes, parte de esas rutas anapleróticas. Y dijimos hace rato, el catabolismo es una vía convergente. Vemos fosfolípidos, triglicéridos, en que se degradan ácidos grasos. ¿Esto en qué termina? En acetilcoenzima A. Almidones, glucógeno, disacáridos, sacarosa, galactosa, maltosa, en que se degradan en monosacáridos, puede ser en el caso de sacarosa, glucosa más fructosa, en el caso de glucógeno, almidón, solamente generan glucosa, en el caso del azúcar de la leche, glucosa y galactosa. A proteínas en que se degradan aminoácidos
y los aminoácidos alanina, serina, glicina, metionina, triptófano, estos en que terminan en piruvato. Algunos como fenilalanina, leucina, isoleucina, tirosina, en que terminan acetoacetilcoenzima A, ¿ya? Perdón, acetilcoenzima esa. Perdón, ¿qué? Y acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs a catabolizarse y generar energía, como ya sabemos, pero también es precursor de otras biomoléculas. Acetoacetilcoenzima, que es después va a producir acetato. ¿Qué es el acetato? Un cuerpo cetónico. Aquí podemos poner cuerpo cetónico. Es fácil. Acetilcoenzima, mevalonato, isopentenil, pirofosfato, que está yendo a sintetizar colesterol. Colesterol va a ir a producir ácidos biliares, de esa manera se elimina en el hígado. ¿Para qué necesito ácidos biliares? Para absorber grasas, vitaminas liposolubles, se esterifica ácidos grasos que produce colesterol esterificado. Este isopentenil pirofosfato puede ser precursor de vitamina K, puede producir pigmentos carotenoideos. Nosotros no hacemos eso, pero sí las plantas. Acetoacetilcoenzima, precursor de ácidos grasos más glicerol, triglicéridos. Estos van a ir a generar fosfolípidos, eicosanoides, colesterol que va a ir a producir hormonas tiroideas. Entonces, el anabolismo es divergente. A partir de esta molécula va a ir a producir muchas biomoléculas. En cambio, el catabolismo a partir de varias biomoléculas va a terminar en esta biomolécula central, que es acetilcoenzima. Pregunto, chicos, ¿el ciclo de Krebs qué tipo de vía sería? ¿Aló? ¿Qué tipo de vía es? ¿Catabólica, anabólica, anfibólica o cataplerótica? ¿Ah? Catabólica. Catabólico. No, anfibólica, porque hace las dos cosas, porque hace anabolismo y hace catabolismo. ¿Está claro? Está bien. Bueno, hay una interrelación y de esto voy a pasar rápidamente. Sí, la interrelación es esa energía que genera el catabolismo. ¿Para qué? Para las reacciones de transformación anabólicas, ¿ya? Entonces vamos a hablar, dando un gran pantallazo, de lo que es el catabolismo. Sabemos muy bien que los alimentos hacen que nosotros incorporemos esas moléculas que son polisacáridos, grasas y proteínas. Los polisacáridos, a través de la digestión y absorción, es la fase 1 del metabolismo en que se transforman en monosacáridos. En este caso, glucosa, por ejemplo, va a través de la vía glucolítica, produce acetilcoenzima y esta entra al ciclo de Krebs. Entonces estoy hablando de la segunda fase del metabolismo. Y la cadena respiratoria y la fosforización oxidativa, más en este caso, es la tercera fase del metabolismo. Entonces el metabolismo tiene tres fases. En el caso de las grasas, los triglicéridos en que se transforman cuando se catabolizan, y eso en glicerol y ácidos grasos. Estos son internalizados por los kilomicrones a través del sistema linfático, degradados por la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, por ejemplo. Esto va a liberar ácidos grasos y ácidos grasos pueden ir a ser, en el caso de que el organismo necesite energía, beta oxidación que produce acetilcoenzima. Las proteínas, a través de las enzimas digestivas, en este caso estoy hablando pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, la aminopeptidasas, carboxipeptidasas que producen aminoácidos. Estos a través de transportadores son absorbidos por ir a sintetizar proteínas o, en este caso, estoy hablando de catabolismo, catabolizar
generar energía. Entonces, que producen acetilcoenzima o intermediarios del ciclo de Krebs. Y eso que está yendo a generar energía en forma de ATP, coenzimas reducidas que transportan a la cadena, y esto hace fosforilación oxidativa. Produce dióxido de carbono y también produce agua, ¿no es cierto? Eso es catabolismo, ¿ya? No olvidemos algo muy importante, que los aminoácidos se transforman en intermediarios del ciclo de Krebs por transaminación y en algunos casos por desaminación. Cuando digo transaminación, aquí hay dos transaminasas importantes, la ALT, la alaninoaminotransferasa, y la AST, aspartato aminotransferasa. Entonces son, ¿ya? Los carbohidratos. ¿Qué hace la glucosa? La glucosa se cataboliza produciendo a través de la vía glucolítica en dos piruvatos. Piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, produce acetilcoenzima y esto entra a oxidarse al ciclo de Krebs. Glucosa también puede ir a almacenarse en forma de glucógeno. Esta molécula de acetilcoenzima que la glucosa ha producido, ¿qué va a ir a producir? Ácidos grasos. Los ácidos grasos más el glicerol que producen triglicéridos. Entonces estoy hablando de vías de lipogénesis biosintéticas que pueden generarse a partir de la glucosa. Vemos cómo entonces la glucólisis está generando piruvato, piruvato acetilcoenzima, y luego esta va a ir a hacer este proceso biosintético generando la síntesis de triglicéridos. Piruvato puede generar lactato en glucólisis anaerobia. ¿Esto por qué? Porque no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, se bloquea el ciclo de Krebs, se bloquea cadena respiratoria, y un escape de mi cuerpo va a ser transformar piruvato en lactato. Por eso en todo lo que es hipoxemia se genera acidosis láctica. Bueno, dijimos que también estos intermediarios pueden ir a ser al revés, a partir de la glucosa ir a generar aminoácidos, y los aminoácidos producir proteínas, pero esto sobre todo en el caso de aminoácidos no esenciales. Acetilcoenzima, cuando hay mucha glucosa, también va a ir a producir cetogénesis y producir cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Qué pasa con los lípidos? Se degradan, hacen lipólisis, que producen ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿en qué terminan? Acetilcoenzima A, y esto que va a ir a producir energía al ciclo de Krebs, entran a catabolizarse, son altamente energéticos. Pero también acetilcoenzima, cuando viene de la degradación de ácidos grasos, ¿qué produce? Cuerpo muy prolongado, haciendo ejercicios demasiado intensos, el organismo va a ir a terminar en cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con las proteínas? Entonces, glicerol entra a la vía glucolítica y ¿qué produce? Por gluconeogénesis, glucosa. No olvidemos, no son los ácidos grasos los que producen glucosa, sino a partir del glicerol. ¿Qué pasa con nuestras proteínas? Se degradan, que producen aminoácidos. Los aminoácidos se desaminan, que producen cetoácidos. Alanina, por ejemplo, que es cetoácido, piruvato, puede ir a producir glutamato alfa-cetoglutarato y aspartato oxalacetato. Entonces, cuando digo cetoácidos, me refiero a esas biomoléculas, piruvato, alfa-cetoglutarato y oxalacetato. Y estos cetoácidos, entonces, ¿dónde están ingresando? Al ciclo de Krebs, a oxidarse y generar energía. En cambio, el grupo amino, ¿dónde va? Ingresa al ciclo de la urea. Aminoácidos, en el caso de que ya no tenga glucosa, no tenga lípidos y esté en una inanición de varios días, en huelga de hambre sin consumir alimentos, las proteínas van a ir a hacer todo. ¿Qué hacen? Producen piruvato, que va a ir a hacer gluconeogénesis y en qué va a terminar glucosa.
Glucosa, si produzco mucho a través de ese proceso, va a ir a producir glucógeno. Podemos también a partir de piruvato producir acetilcoenzima y esto viene de la degradación de aminoácidos y acetilcoenzima que va a sintetizar ácidos grasos triglicéridos, fosfolípidos, acetilcoenzima aquí no está que va a ir a sintetizar colesterol y colesterol hormonas esteroideas. Entonces no olvidemos que el organismo está haciendo esa interrelación en estos procesos, ¿ya? Y los carbohidratos, esto voy a pasar rápidamente, a través de la glucólisis que produce piruvato, si hay anaerobiosis, lactato, si hay oxígeno, entra a oxidarse al ciclo de Krebs, que también puede hacer glucosa cuando está en mucha concentración, glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. ¿Dónde ingresa glucosa? A la vía de las pentosas. ¿Para qué? Para producir RNA, ADN, ribosa 5-fosfato primero y eso ADN, RNA. La degradación de glucógeno, ¿qué nombre recibe? Glucogenólisis. Y cuando no tengo glucosa, ¿qué hace mi organismo? Sintetiza glucosa por ese proceso de gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué usan como sustratos? Aminoácidos, usa lactato, usa piruvato, pero de la degradación de aminoácidos y utiliza intermediarios del ciclo de Krebs y lactato para producir glucosa por ese proceso que es la gluconeogénesis. Olvidemos que los triglicéridos al degradarse producen glicerol y el glicerol va a ir a producir glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. Estoy hablando entonces de todos esos hidratos. ¿Qué vía es esa, chicos? La glucosa de la dieta entra a oxidarse y produce 2 piruvatos. ¿Qué vía sería? Glucólisis. Luego, a través de la piruvato deshidrogenasa, acetilcoenzima. Esta donde tiene que entrar, atravesar a través de su transportador la membrana mitocondrial a la mitocondria, a la matriz, para que ingrese ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Ya sabemos eso que produce dióxido de carbono, va a producir ATP, pero la mayor parte de energía se va a generar en la cadena respiratoria por fosforilación oxidativa, quienes transportan esos electrones de los procesos oxidativos de esta biomolécula en el ciclo de Krebs, en esta reacción que se genera NAD, H, y también en la vía glucolítica el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato que produce NADH. Todas estas reacciones están generando esas coenzimas reducidas, por eso se llama fosforilación oxidativa, porque los electrones y la energía viene de los procesos oxidativos y en qué termina en ATP, ¿verdad? Bueno, sabemos muy bien que si no hay oxígeno se bloquea este proceso, la cadena va a ir a generar gluconeogénesis transformándose nuevamente en glucosa. Sabemos muy bien que la glucosa 6-fosfato es el metabolito que va a varias ribosa 5-fosfato y NADPH para los procesos biosintéticos, en este caso de ADN a RNA, la ribosa sintetizar glucógeno a través de la glucogenogénesis. El glucógeno puede degradarse en situaciones de ayuno a través de la glucogenólisis, producir glucosa 1-fosfato. Después esto, glucosa 6-fosfato, ¿dónde está entrando? A la vía glucolítica a producir ¿qué cosa? Energía. Y se acetona, va a sintetizar ¿qué cosa? Glicerol. Esterificado ácidos grasos que va a producir triglicéridos. Y sabemos muy bien que glucosa se transforma en acetilcoenzima, esto que sintetiza ácidos grasos esterificados al glicerol que producen triglicéridos. Que esto se almacena en el tejido adiposo. Si hay mucho consumo energético de carbohidratos y obesidad. También acetilcoenzima, ¿para qué sirve? Para sintetizar el colesterol.
Como vemos, entonces, glucosa, colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, glucosa hace muchos procesos, como verán, puede producir piruvatos intermediarios de la mitocondria, ir a producir aminoácidos. Entonces estamos viendo que la glucosa no solamente sirve para generar energía, también puede ir a producir ácidos grasos, triglicéridos, puede ir a sintetizar algunos aminoácidos no esenciales, tampoco todos. ¿Y para qué los aminoácidos? Para la síntesis de proteínas. Proteínas que hacen, se degradan, que producen aminoácidos que generan intermediarios del ciclo de Krebs, genera piruvato, y bueno, entonces en este caso, esos aminoácidos también pueden ir a hacer la inversa y producir ¿qué cosa? Glucosa. A nivel de lípidos, ¿cómo es el panorama? ¿Qué hora tienen, chicos? Yo quiero terminar hoy día. Nos apuraremos, ¿ya? La dieta que proporciona a nuestro organismo, o grasas, ¿no es cierto? Las grasas se absorben degradándose a nivel intestinal en ácidos grasos y glicerol. Estos se esterifican en los kilomicrones. Un momentito, por favor. Bueno, de esa manera, en los kilomicrones por el sistema, ¿cómo se llama? Ingresan al organismo y linfático, y esos ácidos grasos van a ir a esterificarse con el glicerol, producir triglicéridos y almacenarse en el tejido adiposo. Pero acabamos de explicar que los carbohidratos, los aminoácidos, se degradan en ácidos, ¿no es cierto? Y esos triglicéridos que nosotros hemos almacenado van a utilizarse en situaciones de principalmente ausencia de glucosa, ¿no? A través de la lipólisis que generan los triglicéridos, ácidos grasos más glicerol, los ácidos grasos que van a ir a generar acetilcoenzima A, y esto después entra ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Entonces, los procesos importantes en lo que es el panorama del metabolismo de los triglicéridos es la lipogénesis, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A, la esterificación de los ácidos grasos con el glicerol para producir ¿qué cosa? Triglicéridos. Y el proceso inverso sería la degradación de estos a través de la lipólisis para producir ¿qué cosa? Ácidos grasos. Y los ácidos grasos, ¿por qué proceso? Beta oxidación, que sintetizan acetilcoenzima, y esto es donde ingresa al ciclo de Krebs a generar energía. Pero también esto puede ir a sintetizar colesterol, nuevamente puede sintetizar ácidos grasos, y estos esterificados al glicerol, triglicéridos. Entonces, como que los ácidos grasos también nuevamente al degradarse pueden sintetizar triglicéridos. Acetilcoenzima A, que sintetiza colesterol. Entonces, a partir de ácidos grasos podemos sintetizar colesterol, y a partir de colesterol sintetizar esteroides, que se está llevando a cabo la esteroidogénesis. Eso quiere decir síntesis de hormonas esteroideas, estrógenos, testosterona, progesterona, cortisol, vitamina D, etc. Y acetilcoenzima finalmente, donde va a la cetogénesis, que produce cuerpos cetónicos, ¿ya?
Es por eso que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un diabético tipo 1, chicos, no hay insulina. La insulina lo que va a hacer es esto, anabolismo, síntesis de triglicéridos. No hay insulina, el organismo empieza sin control a degradar, que hace lipólisis, hace beta-cetónicos, sobre todo perdiendo la masa, en este caso adiposa, ¿no? El tejido adiposo se degrada el tejido muscular porque también hay degradación de, ¿cómo se llama? Degradación de proteínas. Bueno, cuando hablo de cuerpos cetónicos, tal vez aquí falta, no sé por qué no sale, aquí está, y estos son el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato y la acetona. ¿Por qué producen acidosis metabólica? Porque son moléculas ácidas. Y a nivel de las proteínas, ¿de dónde vienen? De la dieta o de los carbohidratos. Hemos visto cómo la glucosa se transforma en aminoácidos, o esos aminoácidos provienen de la degradación de las proteínas musculares de nuestros tejidos. Esos aminoácidos, ¿qué van a ir a hacer? Sintetizar derivados, en este caso, sobre todo las aminas biogénicas. Cuando digo aminas biogénicas, me refiero a las aminas biógenas, a la adrenalina, noradrenalina, a la serotonina. Me refiero a la histamina. Entonces, esos generalmente actúan como neurotransmisores, ¿no? También los aminoácidos transaminan, que al transaminar, ¿qué producen? Alfa-cetoácidos, pueden generar acetilcoenzima A, pueden generar el grupo amino, y el grupo amino donde entra al ciclo de la urea, generando urea y eliminándose a través de los riñones. Esta molécula de acetilcoenzima A, donde ingresa a generar energía al ciclo de Krebs. Entonces vemos que también las proteínas pueden generar carbohidratos, hacer gluconeogénesis y producir la glucosa. Ojo, cuando hay degradación de proteínas, hay gluconeogénesis en caso de necesidad, y también la formación de cuerpos cetónicos. Lo que hace rato he explicado, cuando hay ayunos muy prolongados, no solamente los cuerpos cetónicos vienen de la beta-oxidación a partir de acetilcoenzima, sino también de los aminoácidos cetogénicos. Y aminoácidos entran al ciclo de Krebs a generar energía, a catabolizarse, oxidarse completamente. Hay una interrelación entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, ¿sí? ¿Qué conexión hay? El ciclo de Krebs produce aspartato y el ciclo de la urea va a generar el arginino succinato, después termina en fumarato, y el fumarato ingresa al ciclo de Krebs. Por eso decimos forma de fumarato. ¿Por qué? Porque esto viene del ciclo de la urea. Entonces no olvidemos qué es lo que ingresa al ciclo de la urea, la parte amino de la degradación de aminoácidos, y esto va a producir urea, y la urea va a ser eliminada a través de mediante filtración por los riñones y la orina. La parte esquelética de los aminoácidos, los cetoácidos, estoy hablando de piruvato, alfa-cetoglutarato, oxalacetato, donde entran a oxidarse al ciclo de Krebs. Entonces, oxalacetato se incrementa, inhibe a la citratosintasa, y esto va a ir a hacer gluconeogénesis, síntesis de glucosa. Y bueno, aquí un resumen de cuáles son esos aminoácidos gluconeogénicos. Los gluconeogénicos son los netamente, solo producen glucosa, son los que están en anaranjado, aunque de aquí bien se transforma en cisteína, estaría aquí.
y estos de color lila son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que son aminoácidos que producen tanto glucosa como cuerpos cetónicos, y solamente tenemos dos aminoácidos netamente cetogénicos, que en este caso es la leucina y la lisina. Vemos que muchos de ellos están entrando al ciclo de Krebs a generar intermediarios. Este grupo, y aquí falta alanina, glicina, cisteína, serina, hidroxiprolina, esta treonina, metionina y además triptófano, que producen el piruvato. Piruvato puede producir glucosa. Entonces, estos son gluconeogénicos, pero también piruvato produce acetilcoenzima, y esto que está produciendo cuerpos cetónicos. Por tanto, repito, los de color lila son aminoácidos mixtos, cetogénicos y glucogénicos. Y bueno, con esta imagen estoy viendo cómo se integra el metabolismo, ¿no? Hemos visto que la glucosa produce piruvato, piruvato lactato, acetilcoenzima, esto que va a ir a sintetizar ácidos grasos, estos triglicéridos. No olvidemos que los triglicéridos, al degradarse, que producen glicerol, hidroxiacetona, donde está entrando a la glucólisis y hace la inversa, y que va a ir a producir glucosa, ¿no es cierto? Termina en glucosa. Los aminoácidos que se degradan, los que acabamos de mencionar, piruvato, acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs. Estos aminoácidos pueden ir a sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, y bueno, aspartato, entrar de donde viene, del ciclo de Krebs, donde ingresa al ciclo de la urea, y en qué se transforma en urea. Que hay una interconexión entre los diversos tejidos, y cuál es el medio, el nexo, la circulación. Por ejemplo, en casos de ayuno, el hígado, que produce glucosa. La glucosa es transportada ¿dónde? Al músculo, puede ser transportada al cerebro, al corazón, porque ahí va a ir a generar energía. Puede ser transportado al tejido adiposo y almacenarse en forma de triglicéridos. En situaciones de ayuno, ¿qué hace el tejido adiposo? Degrada triglicéridos, que produce ácidos grasos, eso a la circulación, donde exporta al corazón, exporta al músculo, exporta al tejido hepático. ¿Para qué? Para generar energía. ¿Por qué? Porque no tiene glucosa. Y no olvidemos de dónde vienen los alimentos, a partir del intestino. Ya hemos explicado anteriormente a detalle cómo ingresan estos al cuerpo. Entonces, hay una interconexión. Vemos el intestino a través del sistema portador, donde lleva esos alimentos que son los aminoácidos y los carbohidratos monosacáridos al hígado. Y este va a ir a hacer una serie de procesos, glucosa, almacenarse en forma de glucógeno, va a ir a generar aminoácidos, estos van a ir a sintetizar proteínas, la parte amino, que va a ir a generar urea va a ser eliminada a través de los riñones mediante la orina. Esos aminoácidos que produce el hígado a partir de glucosa, por ejemplo, van a ser exportados ¿dónde? A músculo, para que el músculo vaya a hacer ¿qué cosa? Síntesis de proteínas. Sabemos muy bien que el glucógeno, a través de la dieta, ha incorporado, el hígado ha incorporado la glucosa, o puede hacer gluconeogénesis o degradar el glucógeno. ¿Y para qué? Para que esta glucosa sea llevada a músculo o al eritrocito o a otros tejidos netamente glucodependientes, ¿ya? Y a nivel de lo que es los triglicéridos, estos, les dije, entran por el sistema linfático a través de los kilomicrones. Los kilomicrones van a ser los que lleven al tejido adiposo, y la lipoproteína lipasa degrada esos kilomicrones, y ¿qué es lo que libera? Ácidos triglicéridos. En el caso de que yo necesite en un ayuno, por ejemplo, degradar triglicéridos, la lipólisis que está produciendo ácidos grasos, estos ácidos grasos donde son llevados mediante la albúmina a los diferentes tejidos, a músculo, a corazón, al tejido hepático. ¿Para qué? Para que sea utilizado como fuente de energía.
¿De dónde nace los triglicéridos? También del hígado. El hígado se ocupa de transformar los ácidos grasos por esterificación en triglicéridos, y la LDL es la lipoproteína de baja densidad, la que saca, donde lleva a los diferentes tejidos, al tejido adiposo, al tejido cardíaco, etcétera, que es lo que está transportando esta LDL, colesterol y triglicéridos. Y las rutas metabólicas se desarrollan en determinados lugares específicos en las células. En la mitocondria ya hemos explicado que se lleva a cabo el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, se lleva a cabo la beta-oxidación, el catabolismo de aminoácidos y la oxidación de piruvato. En el citosol, ¿qué vías se llevan a cabo? La glucólisis, la gluconeogénesis, la vía de las pentosas, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de nucleótidos. En el aparato de Golgi, ¿qué se lleva a cabo? La maduración de glucoproteínas, en los ribosomas la síntesis de proteínas, en el retículo endoplasmático la síntesis de lípidos, en el núcleo la replicación del ADN, la síntesis es decir, la transcripción, la síntesis de RNA mensajero, en los ribosomas, bueno, que se lleva, en el núcleo se lleva acá también la síntesis del RNA ribosómico. ¿Cómo se regula? A través de la actividad catalítica de las enzimas, y es la regulación alostérica por modificación covalente, y a nivel de lo que es la cantidad de la enzima, sobre todo por inducción a nivel genético, por represión, y vamos a explicar un poquito eso de, lamentablemente no se ha puesto, creo que he puesto otras diapositivas y no las que debería, pero bueno, sobre el transporte de la glucosa a nivel del sistema digestivo y a nivel renal, cómo ingresa la glucosa a través de los SGLTs, que están tanto a nivel digestivo como a nivel renal, y lo que hace, por ejemplo, el SGLT2, por tanto, necesita el transporte activo, sodio, potasio, ATPasa, y su función a nivel renal es que, por ejemplo, va a reabsorber glucosa, ¿no es cierto?, juntamente con el sodio. Sin embargo, si sobrepasa el umbral renal, que es 180 miligramos por decilitro en el caso de la glucosa, este transportador no va a hacer esa reabsorción, y el riñón lo que hace es eliminar la glucosa por la orina. Por eso tenemos las glucosurias, ya explicamos en el capítulo anterior. Y cuando hablamos de represión genética, sobre todo, vemos de qué es lo que tiene a nivel del ADN el sistema de genes: un promotor, un operador y los genes estructurales. En este caso es de una E. coli. Este operón está en realidad codificando para 3 enzimas. ¿Y cómo funciona? Es una proteína reguladora, es un gen regulador que se va a transcribir, traducir en una proteína represora. Entonces, esta proteína represora va a ir a unirse al operador y va a reprimir estos procesos. Pero ¿cómo lo hace esta proteína represora? ¿Cómo se activa? Uniéndose a la histidina. Y el producto de estos procesos de transcripción de estos genes son enzimas que en metabolitos se transforman en histidina, en ese aminoácido. Y el producto va a ir a unirse a esta proteína represora, activándola, y esta va a ir a unirse al operador. Si se une al operador, no hay transcripción, no hay traducción, y de esa manera estamos reprimiendo. Al revés, bajan los niveles de histidina, la proteína represora está en realidad inactiva, no va a ir a unirse al operador en esta síntesis. Si finalmente sabemos muy bien que estos procesos son regulados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso, ¿a través de qué? A través de los neurotransmisores, y el sistema endocrino a través de las hormonas, ¿no? Dado a detalle de esto en gluconeogénesis,
¿Qué aspectos clínicos podemos mencionar? Pues en inanición sabemos bien que no hay glucosa, agotamos, no hay glucógeno almacenado, entonces son las, pero también en este caso se agota. Por tanto, el proceso que va a ir a generar glucosa es a través de la gluconeogénesis. Las proteínas van a degradarse generando los aminoácidos gluconeogénicos porque ¿qué vamos a hacer si estamos en varios días, más de 10, 12 días, 15 días sin comer? Podemos morir porque empezamos a degradar, como acabo de mencionar, nuestras proteínas hísticas y al hacer la degradación, entonces nuestras estructuras se van a ir dañando. Eso va a generar una caquexia, un estado de desnutrición extrema. ¿Qué quiere decir? Que el índice catabólico de proteínas musculares hísticas va a incrementar y por tanto este estado de inanición avanzada va a generar sobre todo a nivel muscular las atrofias, fatigas, debilidad, se libera la interleuquina 6, por ejemplo, la interleuquina 1, eso va a dar lugar a que se genere estrés oxidativo, los tumores y vamos a pasar a estados patológicos. No olvidemos el estrés oxidativo que está generando enfermedades, una de ellas que sobre todo en la inmunosupresión, ¿no? Entonces se generan una serie de desórdenes autoinmunes, producción de autoanticuerpos y el estado es lamentable. Hemos visto que alta demanda de glucosa en el feto durante la lactancia también puede generar cetosis e hipoglicemia, baja los niveles de glucosa. Y hemos visto en esa patología que es la diabetes mal controlada, esto se genera hiperglucemia por falta de insulina o ese proceso de gluconeogénesis, síntesis de glucosa sin control debido a la falta de ¿qué? A la falta de insulina. Vemos también, hay una lipólisis exagerada, hay formación de cuerpos cetónicos en la hiperosmolaridad por la hiperglucemia. Esto genera deshidratación y todo aquello que ya hemos mencionado. En conclusión, entonces, me quedo aquí, chicos, porque ya estoy sobre la hora, tengo que ir a trabajar. Las conclusiones las tienen ahí bien descritas, es un resumen de todo lo que hemos hablado en las partes más específicas. No sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas? Doctora, Sí, escucho. perdón, no sé si podría subir la ¿Aló? presentación, por favor. Creo que es el internet, doctora. ¿De las diapositivas? Sí, voy a